Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el motivo principal. No creo que haya un solo motivo para ninguna causa, sino que son varios motivos, y te voy a hablar sobre el motivo principal o algunos de los motivos principales por los cuales la gran mayoría de personas, por los cuales el 99,9% de las personas no consiguen todos aquellos objetivos que quieren conseguir, todas aquellas cosas que quieren obtener. Porque si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 34 años y llevo más de 15 años trabajando en temas como desarrollo personal, actitud positiva, gestión emocional, liderazgo de equipos, ventas y un largo etcétera. He emprendido en diferentes negocios de diferentes sectores. Por el camino me he arruinado varias veces, y en este episodio te voy a explicar, después de una larga reflexión, el motivo principal o los motivos principales por los cuales las personas, la gran mayoría, por los cuales probablemente tú no vas a conseguir todos aquellos objetivos, todas aquellas cosas que realmente te gustaría conseguir, todos aquellos objetivos que te gustaría obtener. Y primero de todo te voy a explicar el porqué de todo esto. Te voy a explicar una cosa muy rápida, es que yo en los momentos que más me he desarrollado han sido de los 18 a los 22 años, más o menos, y este último año. Y te voy a ligar esto, con lo que viene ahora. Me he apuntado aquí un par de cosas porque se estaba grabando exactamente este podcast y se me ha cortado la cámara, se ha cortado la grabación, y como ya sabes, si has visto podcasts anteriores, no hago cortes, es decir, si no sale el podcast entero, lo tiro y vuelvo a empezar. Y llevaba 5 o 6 minutos de podcast y se me ha cortado la grabación, así que he tenido que volver a empezar. Pero bueno, mejor. Esto se llama actitud positiva, ¿no? Ver la parte positiva del asunto. Bueno, entonces, en las épocas en las que más me he desarrollado, como te decía, es de los 18 a los 22 y este último año. Y te voy a explicar el por qué. Yo con 18 años me empecé a interesar mucho por el desarrollo personal, por toda esa parte espiritual del éxito. Me empezó a intrigar mucho el por qué. Había personas que parecía que les sonreía la vida, que tenían relaciones espectaculares, una gran economía, unas vidas brutales, y había personas que parecía que nada les salía bien, ¿no? Había personas que parecía que tenían mucha suerte y otras personas que parecía que eran desgraciadas, ¿no? O al menos eso parecía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a partir de los 17, 18 años empecé a leer mucho libro que se llama vulgarmente de autoayuda. No estoy nada de acuerdo con este término, pero bueno, creo que se entiende. Empecé a leer mucho contenido, muchos libros sobre desarrollo personal, finanzas, la parte más espiritual del éxito, etcétera. Entonces, si has visto podcast míos anteriores, verás que hago mucho hincapié en cambiar todo lo intangible, en poner foco en todo lo que vemos, en esa parte espiritual del éxito, y para que en consecuencia pues, modifiquemos toda la parte visible, ¿no? Que todo lo visible primero se crea en la parte no visible. Entonces, me di cuenta de una cosa. Me he dado cuenta recientemente de una cosa. Me di cuenta que por mucho que yo leía, por mucho que yo adquiría conocimientos sobre desarrollo personal, sobre cómo cambiar mis resultados, cuando llegué más o menos a los 22 años, mi vida no había cambiado en la parte visible sustancialmente. Evidentemente, ya era una persona distinta, es decir, en ese proceso, desde más o menos los 18 a los 22 años, yo era una persona totalmente diferente, ¿no? De ser una persona introvertida, sin confianza personal, con muy baja autoestima, incapaz de hablar delante de un grupo de 2, 3, 4 personas, pasé a ser una persona totalmente diferente, con confianza personal, con autoestima, siendo capaz de hablar y así lo hice delante de centenares de personas, y un largo etcétera, ¿no? Pero años más tarde me di cuenta que mi vida no había cambiado en la parte visible tan significativamente como a mí me hubiera gustado, ¿no? Y hace relativamente poco me di cuenta de lo siguiente. Me di cuenta que por mucho que yo adquiriera conocimientos, por mucho que yo me instruía en esa parte espiritual del éxito, no iba a cambiar absolutamente nada si no cambiaba primero quién yo era. Y voy a hacer un matiz en esto. Yo conseguí incorporar muchos conocimientos, pero conseguí aprender desde
la parte consciente de mi mente, muchos conocimientos, ¿no? Yo recuerdo hace años, con 20 años, 19 años, que leí por primera vez lo de escribir mis metas. Leí por primera vez la fortaleza, la importancia de escribir mis metas. Y recuerdo que lo hice un día. Lo hice un día porque realmente es algo difícil. Es algo difícil sentarte delante de un papel y con un boli o un lápiz y escribir mis metas, ¿no? Porque cuando yo escribo algo que no está en mi realidad física actual, ¿no? Estoy escribiendo algo que choca, que entra en conflicto, choca con la parte consciente que está constantemente analizando la veracidad de eso que escribo. Entonces es un acto difícil. Entonces recuerdo que yo he llegado a escribir mis metas hace 15 años, pero no he sido constante en el tiempo. Yo a día de hoy escribo mis metas todos los días y vengo un poco a esto, ¿no? En el momento que yo leo o adquiero información o adquiero una serie de conocimientos sobre desarrollo personal, sobre cómo cambiar ciertos aspectos de mi vida, una cosa es saberlo, una cosa es tener esa información y una cosa muy distinta es incorporar esa información, incorporar ese conocimiento al día a día, incorporar ese conocimiento y hacerlo tuyo. Porque en el desarrollo personal hay una cosa muy importante que no se habla tanto y es que hay una parte consciente y hay una parte inconsciente. Y yo desde la parte consciente puedo leer 100.000 libros de desarrollo personal, que si no modifico mi programación inconsciente con la cual llevo años y años y años arrastrando en mi vida, si yo no modifico todo aquello que está tatuado en mi parte inconsciente, en mi mente inconsciente y que domina prácticamente todas las decisiones de mi día a día y prácticamente toda aquella gestión emocional y toda esa gestión de pensamientos que tengo, como dice su propia palabra, de forma inconsciente, yo no modificaré mis resultados. Es así de sencillo. Toda esta reflexión me vino porque en los últimos meses o digamos en el último año he empezado a ofrecer un servicio de coaching o de mentoría donde yo ayudo a personas a reencontrarse con su mejor versión, a adquirir hábitos más saludables, a aprender habilidades que te hacen ser mejor persona, que te hacen tener mejor gestión emocional, que te hacen ser mentalmente más fuerte y, en definitiva, que mejoran la calidad de vida, ¿no? Y me di cuenta, tengo que decir que, muy importante, esto yo lo he hecho con 2 personas de forma totalmente gratuita, porque de alguna manera esto a mí me llena el alma, esto a mí me satisface tremendamente y esto a mí me llena muchísimo poder ayudar, poder compartir todo mi expertise de más de 15 años en desarrollo personal, comunicación, ventas y un largo etcétera, poder compartirlo y poder ayudar a otras personas a que mejoren sus vidas. Y me di cuenta en estas mentorías que el momento de inflexión donde la persona no podía continuar, y fíjate que esto es importante, en el momento de inflexión donde la persona abandonaba todo aquel proceso de mejora con el que iba siendo acompañado conmigo, ese punto era el punto donde la persona tenía que escribir sus metas en un papel. Es decir, podían levantarse antes que el sol, que es algo que yo invito a hacer. Podían hacer ejercicio físico, que es algo que está más que demostrado que es beneficioso y yo lo invito a hacer a las personas. Es algo que yo hago. Me levanto antes que el sol, hago ejercicio físico, escribo mis metas, leo libros, leían libros, se levantaban antes que el sol. Es decir, hacían ejercicio. Y el momento donde las personas abandonaban era el momento en el cual tenían que enfrentarse a su realidad para modificarla, para coger un papel y un boli y escribir cómo es exactamente la persona en la que se querían convertir. Y su parte consciente, supongo, entraba en conflicto con todo aquello que las personas querían conseguir, con todo aquello que estas personas, las cuales yo mentorizaba, querían conseguir. Es decir, un acto tan simple como coger un papel y un boli y escribir hacia qué dirección me quiero dirigir, escribir hacia qué punto, cuáles son mis objetivos. En ese punto la gente se rompía y abandonaba el proceso de mentoría. Es decir,
dicho de otra manera, y quiero decirlo con las palabras exactas y las palabras justas, dicho de otra manera, si yo adquiero mucho conocimiento, si yo adquiero mucha información, pero no pongo una dirección a mi vida, si yo adquiero conocimiento, pero no integro en mí todo ese conocimiento, no cambio a través de ese conocimiento, habilidades e información, no cambio la persona que yo soy, mi vida no cambiará. Mi vida no cambiará, solo cambiará toda aquella información que adquiero. Es como un alumno que va a clase y desde la imparcialidad y desde un punto de observación aprende una serie de conocimientos y habilidad, una serie de conocimientos e información, la memoriza y la plasma en un papel, ¿no? No es lo mismo que una persona que estudia algo, que encarna esa enseñanza porque tiene que desarrollar una serie de habilidades que van intrínsecas en esa enseñanza, y cuando esa persona ha adquirido habilidades, evidentemente, si yo adquiero la habilidad, me lo voy a inventar, de jugar a fútbol, pues se puede decir que yo he cambiado quién soy, porque he adquirido una habilidad que me convierte en futbolista si desarrollo de forma habitual el hecho de jugar al fútbol. Si yo aprendo la habilidad de ser bombero, he cambiado la persona que yo soy. De repente soy bombero y he cambiado quien yo soy porque hago cosas diferentes, y esas cosas que yo hago me convierten en una persona diferente. Cuando yo estoy en un aula, y pongo el ejemplo de un aula, en un colegio, en un centro académico, y aprendo una serie de información y conocimiento que simplemente memorizo y que plasmo en un papel, esto es simplemente información. Por eso la mayoría de personas que aprenden algo en una escuela, en una universidad, al cabo del tiempo no recuerdan la mayoría de las cosas que han aprendido. Y por eso las personas que cambian quién son, que cambian internamente todos aquellos patrones inconscientes que tienen tatuados desde que eran pequeñitos, con programaciones limitantes, con creencias obsoletas que han heredado de su entorno, consiguen cambiar sus resultados en el plano físico, ¿Por qué te decía hace un rato que en los momentos en los que más me he desarrollado ha sido de los 18 a los 22 y este último año? Es precisamente porque este último año ha sido cuando verdaderamente día tras día, tras día, tras día he encarnado esa enseñanza, ese conocimiento, esa información que desde hace más de 15 años ya sabía en mi parte consciente, pero no había tatuado en mi parte inconsciente, no había tatuado en mi subconsciente para que ese subconsciente trabajara en mis hábitos, porque he incorporado escribir mis metas todos los días, porque he hecho ejercicio el 99% de los días, he ido al gimnasio, porque he leído libros todas las mañanas, porque de alguna manera toda aquella información que ya sabía en mi plano consciente, pero no había incorporado a mi vida, ahora sí lo he incorporado. Entonces, última reflexión y ya vamos acabando. ¿Por qué las personas, el resumen de todo sería, ¿por qué las personas no consiguen todos aquellos objetivos que realmente quieren conseguir, que realmente quieren obtener? Porque las personas no están dispuestas a cambiar, porque las personas quieren obtener cosas diferentes siendo exactamente la misma persona, porque las personas no entienden, porque tú probablemente no entiendas que para tener cosas diferentes tienes que hacer cosas diferentes, y no basta con hacer cosas diferentes, porque para hacer cosas diferentes tienes que sentir como la persona que hace ese tipo de cosas, tienes que sentir como una persona diferente, y para sentir, para tener emociones de una persona diferente, tienes que pensar primero como una persona diferente. Y dicho al revés, si piensas cosas diferentes, sentirás de forma diferente, y como ahora sientes de una forma diferente, actúas de otra manera, haces cosas diferentes, y lo más claro que como haces cosas diferentes, obtienes en el plano de lo físico cosas diferentes, y como obtienes cosas diferentes, tu vida de repente es diferente. Pero no, queremos dejar de fumar siendo la misma persona, queremos ganar más dinero siendo la misma persona, queremos ser más felices siendo la misma persona, queremos tener mejores relaciones siendo la misma persona, queremos de todo siendo exactamente los mismos, haciendo exactamente lo mismo. Y esto, como te puedes estar dando cuenta,
es inviable, es imposible, no funciona. Y de igual manera que una persona que le toca la lotería y a los 5 años lo pierde, es exactamente por esto. Es porque la persona a quien le ha tocado la lotería no sabe gestionar todo aquello que le ha tocado. Porque su nivel del ser está muy por debajo del nivel del tener. Y entonces tiene demasiado, pero su nivel del ser está así. Y el universo lo equilibra. El universo lo equilibra. Y por eso la persona que no se forma, que no se desarrolla en saber gestionar emocionalmente toda aquella carga económica, lo acaba perdiendo. Porque es la persona que es. Entonces, espero que te haya gustado este podcast. Agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final. Agradezco muchísimo ese like, esa suscripción y ese comentario. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao.